las bendiciones de Dios para sus hijos. El contexto aquí nos explica que el pueblo de Israel había acampado cerca del río Jordán. El pueblo iba a conquistar una tierra que mana leche y miel. Ya Dios les habría mostrado su gracia, su amor, su misericordia, su provisión en el desierto. Cuando de la peña brotó agua, eso nos habla de la suficiencia de nuestro Dios para sostener a su pueblo. Cuando en el desierto sirvió mesa en el desierto, eso nos habla de que nuestro Dios sigue siendo el pan de vida y que tiene todos los recursos que son necesarios para la vida de cada familia, para la vida de cada uno de nosotros. Porque este mensaje, estas promesas fueron para ayer y son para hoy, para en este momento. Porque nuestro Dios es el presente, porque nuestro Dios tiene existencia propia y tiene una existencia continua. Y la palabra del Señor es para hoy, en este momento que nosotros la necesitamos. La palabra del Señor controla la historia, pero también el presente y el futuro. Ya Dios había manifestado su poder cuando el pueblo necesitó. El pueblo de Israel tuvo que sufrir la experiencia de pasar 400 años también sufriendo en el desierto porque Israel abandonó la misión de dar testimonio. Si usted que me está en este momento viendo y oyendo, hermano, la iglesia no puede abandonar nunca la misión para el cual fue elegido y el propósito de Dios por el cual fuimos salvos. Israel fue elegido para ser luz en medio de las naciones y nosotros fuimos elegidos para ser luz y sal en medio de las naciones y no podemos abandonar esa misión, no importa cuál sea la circunstancia. También Israel falló en el propósito de no guardar la unidad, porque Israel fue llamado para ser un pueblo monoteísta. Dios se había revelado en el Pentateuco como un Dios vivo, como un Dios activo, que está vivo hoy, que está activo, como un Dios fiel, como un Dios santo, como un Dios lleno de gracia y de misericordia, como Dios Rafa, Dios nuestro sanador. Pero el pueblo de Israel falló en la dependencia total de nuestro Dios. Las experiencias pasadas del pueblo de Israel no sirvieron de mucho después de que ellos conquistaron la tierra de Canaán, la tierra prometida que nuestro Dios les había dicho. Pero ahora nosotros nos encontramos en un contexto un poco diferente. Nuestro Dios no improvisa nada. Él tiene un plan profético. Él tiene un programa. Nuestro Dios tiene ya todo bajo su control y Él nos ha revelado en su Biblia qué es lo que va a pasar en este tiempo y lo que va a pasar en el futuro. Pero en este momento nos encontramos con que antes de entrar a poseer la tierra que emana leche y miel, antes de entrar para conquistar la tierra prometida, aquí Moisés le está al pueblo de Israel recordando, les está repitiendo a no olvidar las promesas, a no olvidar el carácter de nuestro Dios, su palabra y su ley. Y vamos en esta noche a considerar por lo menos acerca de las
de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en el capítulo 28, en el versículo 1, donde dice: aconteciera que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos y amigos, las bendiciones del Señor son condicionales. Las bendiciones del Señor no son automáticas. Las promesas del Señor siempre Él puso requerimientos. Siempre el Señor ha puesto abajo de las promesas condiciones. Israel falló en las condiciones. Israel falló en cuanto a la obediencia. Y nosotros ahora podemos aprender que si el mundo no ha aprendido de 2 guerras que hemos tenido mundiales, si no ha aprendido de las plagas que han pasado, porque siempre el pueblo cuando pasa la aflicción vuelve a lo mismo, nosotros tenemos que aprender que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y las bendiciones del Señor se van a hacer presentes si nosotros seguimos, como dice, aconteciera que si oyeres, y la palabra oyeres dice no solamente atentamente, si oyeres atentamente. Esto nos da a nosotros la enseñanza que Dios requiere obediencia. Y la obediencia pasa porque el pueblo tiene que aprender a desarrollar una relación con la ley y con Dios, diaria y permanente. Significa claramente que si nosotros comenzamos a obedecer, si comenzamos a creer, si comenzamos a depender, a ser controlados por la ley, por la palabra del Señor, entonces las bendiciones del Señor van a venir. Y la palabra del Señor nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es muy importante que nosotros enseñemos a las nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la importancia de aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. La importancia de aprender a amar a Dios sobre uno mismo. Y uno solamente puede amar a alguien cuando uno lo conoce personalmente. Tenemos que aprender nosotros a creer que lo que Dios escribió en este libro, porque Dios se ha revelado de 2 maneras muy importantes. La revelación general, a través de la creación, a través del cosmos, del sol, de la luna, de las estrellas, del mar, a través de nosotros. Pero también Él tiene una revelación especial. Es la revelación de su Hijo y de su palabra que Él se ha dado a conocer. A Dios dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios lo dio a conocer. Por eso es importante también estudiar acerca de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su preexistencia, sus obras, sus milagros, su gracia, su perdón. Es necesario que nosotros enseñemos a las nuevas generaciones la importancia de amar a Dios, amar las cosas, amar a Dios más que las cosas que Él hizo. Nosotros a veces amamos más lo material, pero hay que amar más al que hizo lo material, que son 2 cosas muy diferentes. Si nosotros amamos más lo material que al que hizo lo material, ese fue el problema del pueblo de Israel. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos a aprender a amar la Biblia, aprender a amar la ley,
porque este libro es la única manera como nosotros podemos conocer en qué momento de la historia estamos. Hay que leer el libro de Daniel, hay que leer los libros del apóstol Pedro, primera, segunda, Tesalonicenses. Estamos hablando aquí en este momento que es necesario estudiar la Biblia y creer lo que dice la Biblia para saber en qué momento de la historia estamos y cómo nosotros nos vamos a comportar, cómo nosotros nos vamos a conducir, cómo vamos a andar, cómo vamos a vivir, cómo vamos a reaccionar en medio de esta hecatombe, que será una prueba y después otra y otra y otra. Pero si nosotros conocemos la gracia y el poder de Dios, siempre vamos a estar tranquilos, porque nuestro Dios, que hizo el universo, que nos hizo a nosotros a su imagen y suficiencia, tiene un programa para Israel y tiene un programa para nosotros, y los planes del Señor no son para destrucción. El Señor no eligió a Israel para destruirlo, sino para bendecirlo, para darle una tierra que emana leche y miel. El Señor no nos eligió a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en su Evangelio, no vino a morir en una cruz del Calvario y ser sepultado y el tercer día resucitar para que nosotros vivamos en miseria espiritual. No tiene lógica. Él nos vino a rescatar de las tinieblas a la luz, del dominio del diablo a la libertad de Cristo. Nos vino el Señor a darnos vida y vida en abundancia, el Señor. Y el plan que el Señor tiene para nosotros es un plan de gloria, de tiempos de refrigerio. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso se le llama la esperanza bienaventurada de nosotros, la iglesia. Pero ¿cómo hacer para que nosotros podamos disfrutar y descansar en esas promesas y confiar en el Señor? ¿Qué hacer? El Señor no dejó nada que el hombre no pudiera hacer. Solamente si oyeres atentamente la ley, si nosotros privilegiamos la palabra de Dios por encima de la palabra del hombre. Reiteramos, en las iglesias modernas hay mucho humanismo, hay mucho hombre queriendo llamar la atención, hay mucho hombre queriendo ser exaltado. El hombre no fue creado para ser glorificado. El hombre fue creado para que glorifique a Dios. Hay muchos hombres mostrándose. A nosotros no nos luce, no fuimos llamados, no fuimos elegidos para eso. Fuimos elegidos para que glorifiquemos al Señor, exaltemos al Señor, para que adoremos al Señor en toda nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros oímos atentamente, esto nos va a llevar a la obediencia. Y esto tiene que decir, la obediencia siempre es impulsada por un amor a Dios, amor a su palabra, pero también tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a amar a la gente. Una de los pecados que insultan a Dios, que es un insulto a Dios, que hacen reaccionar a Dios, es el pecado del orgullo. Hay mucho orgullo dentro del pueblo de Dios. Orgullo por los ministerios, orgullo por los dones del Espíritu Santo, orgullo por los lugares donde vivimos, y hay mucha gente queriéndose mostrar. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Definitivamente nuestro Dios tiene un plan glorioso, pero esto pasa porque nosotros tenemos que ajustar nuestra vida. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de fe y obediencia. Porque nada va a ser gratis. Lo único que es gratis solamente es la salvación que el Señor nos da. Pero de allí todo lo tenemos que trabajar. Todo. Solamente la salvación es gratis. Porque Dios trabajó la salvación de nosotros
en su Hijo, a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y Él ahora solamente está obrando su perfecta voluntad en este mundo y sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Pero de las demás cosas, si nosotros queremos que el Señor fije sus ojos en nosotros, como el salmista dijo en una ocasión, amo a Jehová, dijo, porque ha oído mi voz, ha escuchado mi oración. Por eso yo, dijo, mañana al mediodía y por la tarde oraré a Él y buscaré al Señor. Si después de que el Señor nos hace pasar por esta prueba, porque al pueblo de Israel le dijo, te hice pasar hambre, te hice pasar sed, para probar tu corazón. Si después de que nosotros pasemos por este momento de prueba del mundo, tenemos que considerar nuestros caminos en nuestra vida. Y el Señor puede transformar las circunstancias, puede transformar la noche en día, el Señor puede darnos salvación y sanidad y puede darnos provisión, pero aquí dice, si oyeres atentamente. Uno de los pecados por el cual el pueblo de Israel falló fue el pecado de la indiferencia. Si nosotros nos hacemos indiferentes a este libro, si nos hacemos indiferentes a las advertencias del Señor, vamos a sufrir. Porque qué feo se siente cuando alguien es indiferente, Pero nosotros, ¿quiénes somos para hacernos indiferentes con el Señor? ¿Quiénes somos? Si en el libro de Apocalipsis dice que Dios no tiene necesidad de nosotros, porque dice que Él habita en medio de querubines, serafines, arcángeles, ángeles, y dice que son millares de seres vivientes que le daban noche y día. ¿Qué necesidad tiene Él de mí, de usted? Sin embargo, es un privilegio que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Es un privilegio grande observar la palabra del Señor. Y no son gravosos, dijo el Señor, mis mandamientos no son gravosos. Si oyeres atentamente. El Señor tiene preparados, porque el Señor no está estresado, ni está pobre, ni está limitado a las circunstancias. Soberano y Él es dueño de todo. Imagínese usted, es cuestión solamente de razonar y pensar. Por eso el Señor dijo a sus discípulos, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacemos tesoros en el cielo, porque compiten con el Señor, porque nos llevan a la tristeza, al fracaso y a la deshonra en muchas ocasiones. El pueblo de Israel falló, pero ¿vamos a fallar nosotros? ¿Será que todavía es tiempo que nosotros podamos acercarnos en obediencia al Señor, a oír los mandamientos del Señor, a obedecer la palabra del Señor, y eso va a traer para nosotros bendiciones? Porque estas bendiciones son para el presente. Las bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel eran bendiciones materiales en un 90%, pero las bendiciones que Dios nos promete a nosotros son bendiciones espirituales. Porque dice en el libro de Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales. Y también somos alcanzados con bendiciones materiales por el pacto abrahámico. Porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros alcanzamos las bendiciones materiales por medio del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Al ser colocados dentro del cuerpo de Cristo, también alcanzamos las bendiciones. Pero esas bendiciones materiales para el pueblo de Israel dependían de la obediencia al pacto. Y el pacto tiene que ver con el Pentateuco, con la Torá, con la ley, con lo que nosotros conocemos ahora, con la Biblia. Y las bendiciones de nosotros ahora también dependen de la obediencia al Señor y al Evangelio.
dependen mucho qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Depende mucho de nuestras intenciones, porque tenemos nosotros que entender claramente que el mundo ha cambiado totalmente y va a seguir cambiando. Pero nosotros debemos de aprender a desarrollar una relación personal con el Señor en la mañana, en el momento, en todo momento. Y de esa manera vamos a disfrutar las bendiciones espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay muchas bendiciones que no podemos pedirlas porque ya están, ya fue hecho, todo fue hecho. Pero tenemos nosotros que obedecerlas, que creer las promesas del Señor y buscarlas, escudriñarlas en la palabra del Señor, la obediencia. Pero también encontramos aquí en el versículo 1 que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y ponerlas por obra. Significa que las bendiciones del Señor no son para retenerlas, las bendiciones que el Señor nos va a dar, sino que las bendiciones del Señor son para compartirlas. Dios iba a bendecir y bendijo al pueblo de Israel para ser de bendición a todo el mundo. El mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. Las bendiciones que el Señor nos va a dar a nosotros son para compartirlas. Si hay un tiempo en el cual urge, a partir de hoy va a urgir que podamos compartir las bendiciones del Señor, es este tiempo. Ya la ONU y también la Organización Mundial para la Salud ya están hablando anticipadamente de una hambruna, porque cuando hay una crisis en el mundo nos lleva a otra crisis. Y ahora vamos a tener muchos campos donde salir para poder compartir las bendiciones del Señor, sin olvidar que la bendición principal es predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos a tener ahora nosotros, el Señor va a canalizar cualquier bendición que venga, la tenemos que compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con todo el que necesite. Vamos a compartir las bendiciones, porque las bendiciones que Dios iba a dar al pueblo no eran para que el pueblo se volviera rico y famoso, sino para que el pueblo pudiera compartir las bendiciones. Y eso es muy importante, que cuando usted reciba una bendición hay que aprender a compartir. Hay una alabanza que dice: una cosa he aprendido en mi vida al caminar, que no se le puede ganar a Dios cuando se trata de dar, porque cuando Él me pide es que me quiere dar, y cuando Él me da es que quiere que yo dé. El Señor, si damos, Él nos da. Medida abundante y rebosando darán en vuestro regazo, si nosotros podemos compartir. Es lamentable nosotros como el orgullo, la avaricia, la codicia, el egocentrismo prácticamente se apoderó de muchas de las iglesias. Hay muchos que teniendo se volvieron totalmente miserables. Yo sigo pensando que el pueblo de Israel, la crisis mayor que tuvo fue una crisis espiritual, no era tanto económica. Yo creo que la crisis que llevó a este mundo, que está llevando a este mundo para que el Señor comience a mandar ya a mandarnos, que nos está hablando por medio de estas circunstancias, es porque la crisis que tenía el mundo no era tanto económica, sigue siendo espiritual. Mucha inmoralidad, mucha ceguera, mucha injusticia, y eso nos lleva a nosotros
a vivir como estamos hoy, repitiendo la historia, el ciclo que se dio con Noé, que se dio con Lot en tiempos de Pablo, y ahora lo mismo, solamente que ahora el pecado está llegando a su máxima expresión, pero no cambia. Las bendiciones del Señor son para que nosotros las podamos compartir. ¿Cuántas misiones tenemos que seguir plantando? ¿Cuántas personas tenemos que seguir ganando para Cristo? ¿A cuántos les tenemos que explicar el Evangelio? ¿Cómo tenemos que explicarle a la persona cómo alguien se puede salvar y ser perdonado y ser salvo? ¿Cómo nosotros podemos seguir ayudando a las personas como lo hizo el Señor? Es muy importante. Pero también tenemos que las bendiciones del Señor, dice en el versículo 6, 4 al 6, dice así: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Las bendiciones de Dios eran bendiciones sobre lo que nosotros hacemos. Dios prometió bendecir a su pueblo sobre lo que ellos iban a hacer. El artesano, el agricultor, el panadero. El Señor dijo que iba a bendecir al pueblo sobre lo que ellos iban a hacer. No necesitamos estarlos quitando la vida desde las 5 de la mañana comiendo pan de dolores y regresar hasta las 2 de la noche y volver la rutina. No necesitamos hacer eso para que el Señor nos bendiga. El Señor ya demostró que en la multiplicación de los peces, lo poquito en la mano del Señor se puede hacer bastante. El Señor ha prometido bendecirnos a nosotros sobre lo que hacemos. Si nosotros le damos la prioridad al Señor, la primera bendición es el descanso, la paz, el refrigerio en nuestra alma y en nuestro espíritu. El contentamiento, la satisfacción. Porque vivimos en un mundo controlado por el mal, por la materia, que nunca está satisfecho con lo que tiene, nunca está satisfecho con lo que tiene, y más, y más, y más. La verdad es que solamente Cristo puede dar al alma sedienta, solamente Cristo puede llenar ese vacío, y solamente con Cristo y Él nosotros lo tenemos, con Cristo nosotros lo tenemos todo, y sin Cristo no tenemos nada. Aunque así tengan ¿de qué sirve, dijo el Señor, que un hombre gane el mundo y pierda su alma? No estamos diciendo que no vamos a tener metas, que no vamos a tener nosotros propósitos, que no vamos a planificar para mejorar. Eso es totalmente diferente. Pero nada tiene que robarnos el tiempo que nosotros vamos a pasar con el Señor. Eso es muy diferente. Que el Señor, para bendecirnos a nosotros y sustentarnos a nosotros y sostenernos a nosotros, lo va a hacer sobre lo que nosotros hacemos. Ahí ese es el punto que debemos entender, que las bendiciones del Señor, porque vivimos en un mundo que todo es rápido, que todo es espontáneo. Las cosas no son así en la palabra del Señor. A lo que nosotros nos vamos a dedicar de aquí en adelante, si usted va a comenzar de cero con su negocio, con su familia, en el colegio, en la escuela, sobre eso que vamos a comenzar de hacerlo, Señor, si nosotros creemos y confiamos en la bendición del Señor, con el poder del Señor, con las promesas del Señor, sobre eso el Señor nos va a bendecir. Sobre eso el Señor nos va a bendecir, sobre lo que vamos a hacer. Todo lo grande comienza con pequeño. Todo lo que es grande siempre comienza con pequeño. No importa las circunstancias en las que estemos,
Quizás nadie puede estar atravesando circunstancias más difíciles como las que yo he estado atravesando estos días atrás y ahora, pero estoy mirando el poder de Dios, las riquezas de Dios, estoy mirando las gracias de Dios, estoy mirando las bendiciones, que dice bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más. Porque Dios no quiere un pueblo lleno de quejas, ni un pueblo insatisfecho, porque se llevó a Israel a sufrir. Dios quiere un pueblo lleno de contentamiento. Todos nuestros líos, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras debilidades, todo lo que hoy no tenemos, dejémoslo en las manos del Señor y comenzamos a hacer de nuevo, confiando que no estamos solos, porque Él prometió desde antaño que Él iba a bendecir lo que íbamos a hacer si nosotros seguimos sus instrucciones, si seguimos fieles nosotros a sus mandamientos. Y en tercer lugar, encontramos también otra enseñanza en el versículo 13, 28-13, y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Qué promesa más importante que esta. En este tiempo lo necesitamos nosotros. Qué promesa más fiel es esta. Que el Señor se compromete conmigo, se compromete con sus hijos, que nosotros vamos a estar arriba de las circunstancias. ¿Qué significa estar arriba de las circunstancias? Vamos a estar arriba de los miedos, de los temores, de las ansiedades. ¿Qué es lo que está matando al mundo ahorita? ¿Qué es lo que está matando? El miedo, la ansiedad, el fracaso, la angustia. Y no es para menos. No es para menos. La tierra está siendo removida en este momento. No es para menos. No estamos diciendo nosotros que los ayes comienzan, que es evidente quien ha perdido su negocio, quien ha perdido su trabajo, su empleo, quien ha perdido su familia, quien en este momento, pero el Señor dice: su pueblo que me obedece estará arriba. Es decir, no siendo controlado por la ansiedad, por la angustia, por el temor, por el miedo. El diablo, si hay algo que le alegra, es ver gente fracasada, frustrada. El único fracasado solamente es el diablo. Yo recuerdo las palabras del hermano Toby, que decía: nadie puede ganarle a un creyente que camina recto y en obediencia, y es cierto. Si nosotros creemos la palabra del Señor, confiamos en la palabra del Señor, aunque el momento sea agonizante, aunque el momento es difícil que estamos viviendo ahorita, que estamos escribiendo la historia nosotros, aunque el momento sea un momento estresante, porque no vamos a negar eso, es una realidad, son hechos, pero si nosotros miramos el poder de Dios, las promesas de Dios, la inmensidad de nuestro Dios, dice que eso que viene entra y va a salir. El miedo va a entrar y va a salir. El temor al fracaso va a entrar y va a salir. Pero nosotros vamos a ser controlados por el pensamiento de Dios, por la palabra del Señor, controlados por el poder de Dios. Y entonces vamos a estar arriba de las circunstancias. Eso le estaba diciendo. Arriba del dolor. Muy bien. Si nosotros, ya para ir finalizando, si usted desea en esta noche, al igual que mí, que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones y poder disfrutar y descansar en la paz del Señor y disfrutar las promesas del Señor, porque el Señor no está contento que estemos enlillados y estemos
estemos nosotros estresados, Él no está contento. Ningún padre se va a regocijar que su hijo esté así. Si un buen padre dijo, si vosotros siendo malos, dijo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque si tu hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente, si le pide pan, no le va a dar una piedra. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que lo piden. El Señor está vivo y está planificando, está activo, está operando en este momento, pero depende de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar en el Señor? ¿Qué nos va a motivar a hacer lo que hacemos? ¿Cuáles van a ser las intenciones? ¿Será por amor al Señor? Como Pablo lo hacía de todos los aportes, por amor a Cristo. Él amaba a la gente, algunos ni los conocía, pero era por amor al Señor. Y esperamos que eso transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de vivir, de actuar, y transforme nuestros ministerios, nuestra familia, y transforme nuestro ambiente donde nosotros podamos vivir, que las circunstancias que están en este momento van a ser transitorias y pasajeras, y que nosotros estamos confiando que si todavía el Señor nos mantiene en la tierra como iglesia, es con el fin de que nosotros le demos sabor a este mundo, que nosotros preservemos a este mundo, que nosotros mientras estemos aquí tenemos que seguir adorando, creyendo y viviendo las promesas de la palabra del Señor.